Buenos días, muchas gracias por su presencia hoy día y por la invitación. La idea de esta pequeña presentación es darles un panorama bastante amplio de la situación del agua, no solo en el Perú, sino también un poco el contexto global, para que sea claro que no es un problema exclusivamente nuestro, en realidad es un problema que tiene una constante y creciente alerta a nivel global. Y en segundo lugar, también tomar en cuenta que mucha de la información que tenemos aquí en realidad proviene de la ANU, y como tal tenemos que darle los créditos a la Autoridad Nacional del Agua en todos los momentos. Entonces, para contextualizar un poco, una cosa que es importante tomar en cuenta es que nuestro planeta, a pesar de que le llamamos Tierra, en realidad está cubierto de agua de 3/4 partes, lo cual en realidad también significa de que nosotros tenemos un gran entorno en torno a lo que es agua. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos es lo siguiente: es que en realidad la cantidad de agua que tenemos efectivamente para nuestro consumo es muy limitada. Si por alguna razón o por algún arte pudiéramos separar todo el agua del planeta, la parte superficial en realidad correspondería a la primera esfera, la más grande, que está a la izquierda. Todo el agua del planeta llevado a una sola superficie es equivalente a esa pequeña esfera. Si vemos la cantidad de agua dulce que podemos utilizar, es la esfera más pequeña que está a la derecha. Pues ese es todo el agua que tiene el mundo. Miren la relación entre el volumen del planeta y la cantidad de agua dulce. Y si finalmente llevamos el agua dulce que podemos efectivamente convertir a algo que usemos para alimentos, para industria, etc., es ese pequeño punto que está encima de Florida, Carolina del Sur. Entonces, en realidad, el agua per se es escasa. No es una condición exclusiva de países más o menos áridos, pero en realidad el agua dulce para consumo a nivel global es extremadamente escasa. En el siguiente diagrama lo podemos ver de otra manera. Todo el agua del mundo, en realidad más del 98%, 97,5-98% es agua salada. Es agua que no podemos consumir sino convertirla a través de procesos energéticamente costosos y que todavía no son muy rentables a la escala en la cual nos necesitamos. En realidad, al final, solo el 0,3% del agua dulce que existe en el planeta está disponible para nosotros. Y eso significa que compartimos esa agua no solamente con océanos y con ecosistemas vivos, sino que eventualmente ese 0,3% cada día se hace más difícil de obtener porque nuestra población crece y nuestra demanda crece. En el siguiente slide, es importante tomar en cuenta, si quitásemos todo el agua del planeta, como les diría, no habría ninguna posibilidad de vida. O sea, no solamente estamos hablando de nuestras sociedades humanas como tales, sino además de los ecosistemas. Estamos hablando de todo lo que proviene o provee la base de nuestros recursos, desde alimentos hasta turismo, pasando por diferentes modalidades de uso. Este es un gráfico que se preparó hace apenas un par de años en relación al riesgo global del agua, que mide, por un lado, la disponibilidad de agua que existe actualmente y, por otro lado, la intensidad de uso que se hace. Como verán, el Perú tiene un pequeño problema en la zona costera, sobre todo en el norte, donde el balance entre la cantidad de agua que ingresa y la cantidad de agua que se utiliza realmente es todavía negativo. Esa tendencia va a aumentar. En el siguiente slide, una proyección al año 2025, básicamente nos da a entender que la costa peruana particularmente es extremadamente sensible, por varias razones que les explicaré luego, pero en general también nos da una alerta. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo porque la mayor parte de nuestro desarrollo agroindustrial y en general la mayor parte de la estructura poblacional del país está en la costa. En el siguiente slide, ya yendo hacia la parte más de diagnóstico, es importante tomar en cuenta nuevamente que este no es un problema exclusivo del país, no es un problema exclusivo de la región, es un problema global, es una crisis que está pendiente en las agendas de los gobiernos de manera sistemática. Más de la mitad de la población del mundo tiene problemas de agua y hay cerca de 2,7 billones de personas, es decir, casi una tercera parte de la población, 3 quintos, que está teniendo problemas anualmente en relación a sequías y demás. Y esto también tiene que ver con otro elemento clave. Es cerca del 92% del agua que se usa a nivel global se usa en agricultura. Una agricultura que, como se ha mencionado antes, no siempre es eficiente, no siempre produce lo que debería producir o dónde debería producirlo y eventualmente al alcance de quien debería consumirlo. Entonces es todo un tema que es importante tomar en cuenta, sobre todo en la huella hídrica de nuestra producción agropecuaria. Y luego, finalmente, esto es una tendencia que está creciendo, es una tendencia que está presente en las agendas de los gobiernos, como les decía, y una relación muy importante en lo que viene a ser cambio climático por un lado, crecimiento poblacional por otro y modelo de desarrollo por otro. Entonces, en el siguiente, este es un elemento que es también clave tomar en cuenta, la conexión que hay entre agua, población y desarrollo.
Hoy en día somos 7.200 millones, casi 7.400, y estamos avanzando a 9.600 en el año 2050. Es decir, vamos a tener una tercera parte más de la población humana sobre el planeta, en algunos lugares extremadamente hacinada, extremadamente acumulada y con grandes demandas. Y acuérdense que agua no solamente es agua de consumo, agua es energía, agua es alimento, agua tiene diferentes elementos en los cuales nuestra producción, nuestro consumo viene a ser capital. Otro elemento importante es que el 70% de la agua del planeta se consume en producción de alimentos. No solamente el cultivo, sino además lo que es el transporte, almacenamiento y demás elementos que llevan a la cadena de consumo. Y también el 30% de toda la energía global se consume en nuestra producción de alimentos. Eso quiere decir la conexión agua, energía, alimentos es bastante poderosa y clave también al futuro. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta es que el agua genera alrededor de dos tercios en el caso nuestro en el país y 45% de energía a nivel global, básicamente hidroeléctricas. Las energías fósiles, gas, etcétera, no están avanzando al nivel que debieron porque son cada vez más escasas y más caras, aparte que tienen el karma de la contaminación del cambio climático. Eventualmente las energías renovables están avanzando, pero no al ritmo que se debiera para poder reducir el consumo que se hace del agua. Aun cuando el consumo de energía del agua es no consultivo, el agua no se pierde, el agua se almacena y genera energía. El hecho de que se regulen los cauces sí puede tener influencias en los estilos de vida, en la producción agrícola pues más abajo, e incluso dentro de la misma cuenca. Y luego hay que tomar en cuenta que a la proyección que tenemos, si seguimos con este ritmo de consumo de agua, y no estoy hablando de un modelo particular de desarrollo, sino el ritmo de consumo actual, el 40% de las demandas de agua serán satisfechas en el 2050. Es decir, 4 de cada 10 seres humanos en el planeta no va a tener acceso al agua en los próximos 25 o 30 años. Entonces, esto es un tema relativamente serio y es un tema que tenemos que tener en cuenta siempre en la agenda. Nuevamente recalcando, el problema no es solamente del Perú, es un problema de escala mucho más grande. Y aquí es importante tomar en cuenta una cuestión que es clave en todo esto. El agua no sale de la nada, el agua tiene un rol importantísimo, pero depende exclusivamente en muchos casos de la producción ecosistémica. El agua no se genera simplemente porque nace, crece y se reproduce. El agua necesita de un sistema de flujos, necesita de los árboles, necesita de la vegetación para volver a través de la vegetación el agua se regenera y vuelve al aire, vuelve a la atmósfera. A través de las cuencas bien mantenidas el agua se mantiene limpia. A través de los sistemas de producción, lo que se llama la infraestructura verde, básicamente el agua se genera y nos permite usarla de manera efectiva. Pero el agua significa también que tenemos que tener un contexto social, una sociedad en la cual el uso del agua, la cultura del agua sea más y más prevalente. No necesariamente una cultura de usemos todo el agua porque es gratis, como mencionaba hace un momento, sino eventualmente usemos el agua, pero en la medida en la cual podamos apoyar la regeneración del agua. Es un tema que es clave, que hay que tomar en cuenta y que por lo menos hoy en día se discute con mayor amplitud. Y finalmente, la cuestión económica, el eje que mantiene en movimiento a la sociedad, el movimiento comercial, el movimiento de la industria, el movimiento laboral, depende de una sociedad en la cual la armonía entre el uso del recurso y la generación de la capacidad de volver a regenerar recursos es bastante alta. Si eso no funciona, sencillamente comenzamos a tener problemas. Entonces, solo para darles un ejemplo, las conexiones que hay entre alimento, energía y agua son tremendamente notables. Como le decía, si no utilizamos el agua para generar alimento, lo podemos utilizar para energía, pero a su vez, esas decisiones, que son decisiones a veces de política pública, tienen influencia en la forma en la cual se desarrollan los procesos sociales y los procesos económicos. El agua, como tal, es extremadamente importante, no solamente para el consumo directo, sino además para generar los alimentos, para la industria, para procesos de la minería, para los diferentes actores que, como veremos adelante, forman parte de todo el catálogo de actividades económicas alrededor de ello. Volviendo ya al caso del Perú, que es importante y para marcarlo de manera más reiterativa, finalmente hay que tomar en cuenta el primer elemento. En la siguiente slide, en este slide, lo que tratamos de mostrarles es cómo es la disponibilidad de agua en el país. Normalmente, como decía hace un minuto, Perú es considerado entre los 8 países más ricos en recursos hídricos a nivel global, pero si quitamos la Amazonía y nos centramos solo en la costa, bajamos al puesto 129, 130, o sea, ligeramente por encima de China. Somos un país extremadamente árido en las líneas generales, y si lo vemos en este slide en particular, vamos a encontrar
que la mayor parte del agua está en la cuenca atlántica, que viene a corresponder a la Amazonía, con cerca del 98%, 97% de los recursos, y apenas el 2% en la costa. Esto a primera vista puede significar que deberíamos poder traer el agua, pero esto es caro, no siempre es eficiente, y eventualmente los diversos intentos que se están haciendo no están teniendo necesariamente mucho impacto. Lo de Olmos está empezando a ser interesante, pero aún así son proyectos extremadamente costosos que no tienen un retorno inmediato por diversas razones que tienen que ver más con el tema del costo de infraestructura y el costo del agua finalmente. Si lo vemos en términos de distribución poblacional, la figura es completamente opuesta. En el Atlántico tenemos 30% de la población aproximadamente, y en la costa tenemos el 60 y tantos por ciento restante, con apenas un 2%, un 3% en la zona crítica. Entonces tenemos el agua donde no necesitamos y tenemos a la gente donde más difícil va a ser vivir en ausencia de agua. Ahora, si lo vemos en términos económicos, y esto puede ser una sobresimplificación, si lo medimos solamente con el PBI, la mayor parte, el 80% del PBI se genera en la costa, lo cual tiene una pequeña distorsión porque la mayor parte de empresas también están basadas en la costa y eventualmente eso genera un raro vacío y en contrainformación. Pero en líneas generales, la mayor parte de la actividad económica efectiva, sobre todo en sectores como el inmobiliario, el industrial y el laboral, inclusive, se genera en la costa, y eso es real. Entonces, tenemos los recursos hídricos donde son más difíciles de usar en estos momentos, eventualmente son más complicados de usar. Mientras que en el lado costero, donde precisamente está la mayor parte de la actividad económica, nuestra industria, tenemos apenas una menor proporción que nos explica en cierta medida la mayor cantidad también de conflictos en cuanto al uso y eventualmente también, por otro, las oportunidades de hacer mejoras significativas en el corto plazo. Si lo vemos en términos de usos a nivel nacional, esas son las escalas, son datos combinados binables, ANA, es difícil conseguir datos frescos en este tipo de análisis, pero son estándares más o menos actuales de lo cuanto al uso se refiere. Definitivamente la mayor parte del uso del agua en el país también es agrícola, 86% si no me equivoco, y eventualmente relacionado principalmente a la producción agraria. Lo pecuario en realidad es pequeñito, o sea, no somos grandes productores de vacas ni de ganado, perdón, y en realidad la mayor parte del ganado consume recursos directamente de los campos, no necesariamente en una infraestructura abierta. En segundo lugar está lo poblacional, principalmente referido a ciudades, consumo humano directo, consumo humano que también incluye, por ejemplo, lo que es jardines y demás cosas, pero que sigue siendo un porcentaje relativamente notable del 10%. Lo industrial, que es relativamente pequeño, lo cual también refleja que como país industrial todavía estamos a inicios de un gran crecimiento o oportunidad de crecimiento industrial muy marcados. Y finalmente lo minero, que contra lo que mucha gente piensa, realmente el consumo que hace de agua es bastante poco. Y es que a pesar de ser un país minero, en realidad la actividad minera no es tan grande como que nos esperaba. Si lo vemos luego por sectores, en el siguiente slide, el agua, y estos rangos tienen que ver con la disponibilidad de información que tenemos. El agua usada en el sector agropecuario sigue siendo, como decía, más de 2/3 partes, 3/4 prácticamente del agua del país para la agricultura, pero también es uno de los sectores menos eficientes. Mucha del agua que se usa se pierde por sistemas de riego que no son adecuados. Mucha del agua que se pierde por el sistema de riego inadecuado, mucha del agua también se pierde por mal drenaje, sistemas de riego malos que no han sido bien diseñados. La infraestructura hidráulica no es la más adecuada, es mucho casos obsoleta o vieja, a veces no se le ha dado mantenimiento. Y eventualmente, nuevamente el tema también de que las tarifas, el costo del agua son relativamente bajos, son muy pobres en términos generales. En el caso del sector poblacional, el sector, como decía, que también usa bastante agua, pero apenas el 10-12%, nuevamente se refleja también el tema de la eficiencia. Eficiencia que se refleja en pérdidas, mucha del agua se pierde, mucha del agua que se procesa no llega al caño, se pierden en fallas del sistema, infraestructura obsoleta nuevamente. Las tarifas son extremadamente bajas, hay todo un tema entre la tarifa social, los sistemas de administración a través de municipalidades que no necesariamente están bien preparadas para manejarlos, en los cuales responden más a criterios de índole social y a veces electoral, cuando en realidad no se ve como debería ser, que es un tema de negocio en el cual para ser efectivo hay que pagar lo que cuesta el servicio, y eso desgraciadamente en el país todavía no funciona.
no en lo suficiente. Y otro tema que tiene el agua del sector poblacional es que no se procesa. Las aguas servidas, apenas el 20% de las aguas servidas en el país se procesan. El resto se va a los ríos, contaminando el agua que luego puede ser usada, o se va al mar, causando una serie de problemas también en cuanto a productividad. Entonces, es un tema que es bastante recurrente. En el sector industrial, el tema principal es el uso del agua. A veces se utiliza agua de calidad para procesos que no requieren agua de calidad. Y eso tiene que ver en parte porque el sistema de red pública no separa los tipos de agua. Como no hay una cañería, digamos, de agua para uso industrial o de agua para uso, por ejemplo, limpieza. Si se pudiera tener sistemas segregados de distribución de agua, los costos de producción de las industrias bajarían y sería mucho más eficiente el agua. Pero con la estructura actual de la distribución de agua, definitivamente no es posible. Muchas empresas están optando por sistemas internos de reciclaje, de reuso del agua que le permiten ahorrar por un lado, reducir sus costos y por otro también contribuir al uso del agua a nivel regional. Sin embargo, todavía estas son empresas pocas, aún está avanzando, la cultura del agua es emergente, pero todavía no ha alcanzado los niveles que se requieren. Pero eventualmente también el sector cooperativo está tomando liderazgo en algunas alianzas público-privadas para un mejor uso del recurso. Y por último, el sector minero, que apenas, como les decía, es el 2%, sin embargo tiene todo un karma que tiene que ver con las operaciones de los pasivos ambientales de operaciones pasadas, en algunos casos desarrolladas con legislaciones que ya han sido superadas, y en segundo lugar porque existe una percepción muy marcada en cuanto a los conflictos del uso del agua, que muchas veces por causa de desinformación casual o dirigida, que efectivamente coinciden en generar problemas como los que estamos viendo en este momento en el país. En general, lo que son recursos hídricos, podríamos decir que el país es una gran fuente de recursos hídricos y que podríamos tener una gran proyección en cuanto a su uso, pero desgraciadamente en este momento crucial en el cual estamos saliendo de una etapa de desarrollo hacia otra, hay muchos elementos que comienzan a ser claves en cuanto a cómo vamos a usar el agua en el futuro. Estas son algunas de las causas de estrés hídrico, de crisis hídrica o crisis en torno al agua que ha sido identificada por años. Por un lado, rápidamente enumerando el sobreuso de recursos hídricos, hay lugares en los cuales se usa el agua hasta niveles que son totalmente insostenibles. En segundo lugar, tenemos todo el tema de contaminación, principalmente urbana, y eso hay que reconocerlo. Se exigen a veces estándares muy altos para la industria, se exigen estándares muy altos para algunos sectores, pero a nivel urbano se siguen utilizando como botaderos naturales los ríos, y es más, en los estudios de impacto ambiental todavía se utiliza el concepto de uso sanitario, que es la cantidad de agua mínima que debe mantenerse para que se mueva la basura o los desechos de los ríos. Entonces ese es un elemento que realmente tenemos que trabajar en la política pública. Hay todo un tema de gobernanza complicada, con muchos sectores interviniendo, algo se ha avanzado, por ejemplo, pero eventualmente es todavía complicado. Hay temas relacionados con la competencia entre usos, quién tiene el derecho y por qué lo tiene primero. Hay temas de precedencia histórica, pero también hay temas de cuestiones sociales y de conflictividad muy altos en esos sectores. El tema de la infraestructura hídrica, en muchos casos, como los grandes reservorios de la década de los 60, tienen problemas ya en los cuales han perdido más del 70% de su capacidad por razones de construcción, por razones como el Niño, con gran erosión en las partes altas. Y finalmente también hay todo el tema de la conversión de sitios críticos en las partes altas. Los bofedales, las cabeceras de las cuencas son lugares que han sido convertidos por razones de expansión urbana, expansión agrícola, etc. Entonces, todos esos elementos que podrían parecer al principio parte de un drama gigantesco, en realidad están siendo tratados de manera bastante armónica, de manera multisectorial y por fin a través de la ordenación del agua, de manera que podemos tener un nivel de esperanza bastante grande en cuanto a soluciones a mediano plazo. Y estos son básicamente los 6-7 puntos en los cuales he trabajado bastante en cuanto a qué se debe hacer en el mediano plazo. Por un lado, trabajar en políticas públicas, mejorar el marco normativo en torno a lo que es agua, hacer una nueva ley de agua, una ley más integradora, que permite un mayor trabajo al respecto. Hay todo un tema de gestión de conocimiento, no solo para aprender la cultura del agua, sino además para desmitificar ciertos conceptos en cuanto a qué hace una industria o qué hace un sector. Y por otro lado, qué es lo que se debe hacer para mejorar el uso del agua de diferente manera. La infraestructura debe ser modernizada de manera urgente. Hay préstamos del BID, del Banco Mundial, de diferentes sectores en los cuales se ha enfatizado muchísimo la necesidad de modernizar la infraestructura, no solo en Lima, sino además en ciudades grandes de todo el país. El tema de la participación empresarial es un tema, bueno, aquí estamos, pero como ustedes saben es algo en lo cual en los últimos 5 o 10 años ha habido mucho esfuerzo de diversos sectores. Y luego también tenemos todo el tema de la infraestructura verde, que por fin se empieza a ver que es necesario conservar ecosistemas para mantener cursos de agua de manera saludable.
y eventualmente todo el tema de prevención del cambio climático a largo y mediano plazo. ¿Faltan 4 slides? ¿Seguimos con esto? Sí, gracias. Bueno, lo que veíamos también es como para enfocarme en un actor, es la lógica de la ANA. La ANA hoy en día tiene una visión más integradora. Y esto lo vamos a ver luego en un par de slides, pero rápidamente. El enfoque de la ANA principalmente es tratar de ser un broker en cuanto al uso de los recursos del agua, para lo cual llama a diversos sectores dentro del Estado y actores privados y de la sociedad civil. La idea principalmente es hacer una gestión integrada en la cual se está avanzando a través de los consejos de cuenca, a través de autoridades de cuenca que ya son elegidas de manera menos directa, por decirlo de alguna manera, pero que tienen una mayor participación. Los 7 desafíos de la ANA en ese sentido son los siguientes. Por un lado, satisfacer necesidades humanas básicas, proveer el agua para los entornos urbanos, para los entornos agropecuarios, asegurar que el agua llegue a un costo eficiente y un suministro tal que los alimentos se puedan seguir produciendo de manera sistemática y sin tanto riesgo. Y además también tiene que ver fuertemente con el tema de la cultura de prevención. O sea, ANA, junto con el MINAM y con otros sectores, está comenzando a manejar el tema de prevención de manera más armónica. Y prevención me refiero desde la glaciación, por un lado, que está causando problemas de disponibilidad de agua en las zonas altas principalmente, hasta temas como se regula el control y uso del agua de manera más eficiente entre diversos actores. Y un tema aquí que es importante verlo, lo siguiente. ¿Cómo era la ANA antes, o cómo se manejaba el agua antes? Este es un slide tomado directamente de la ANA, en el cual los diversos sectores tenían poca o ninguna participación en la decisión sobre el agua. Y la ANA era básicamente un árbitro del riego. O sea, era su competencia, bueno, no existía la ANA, pero la competencia del sector de agricultura era el ámbito del riego, como puede esperarse, con diferentes actores sueltos y no conectados entre sí, y con adscripciones como los distritos de riego, en los cuales cada distrito de riego era como una entidad autónoma que regía. Tengo siempre reparto 80-20 de lo que fuere. Hoy en día, en el siguiente slide, la forma de trabajo es mucho más consolidada. Todavía lejos de ser perfecta, pero es un avance lo de la juventud que tiene ANA. Eventualmente se ha avanzado bastante más en las competencias en cuanto cada grupo puede hacer y sobre qué puede decidir, sobre lo cual ha mejorado bastante. Y en las autoridades locales de agua son actualmente los agentes en los cuales se refiere de manera más eficiente el uso del recurso a nivel de la escala local. En líneas generales, y esto era para anunciar un producto que se está terminando ahora, uno de los temas que es clave en este momento es tener mejor información de mayor calidad que nos permita tomar decisiones. Es un análisis que está terminándose en las próximas semanas eventualmente. El enfoque es determinar cuáles son las huellas de los diferentes productos agrícolas, dónde se están produciendo, de dónde están viniendo, si acaso estamos exportando agua a China, si estamos exportando en lugar de uvas, estamos exportando agua, eventualmente cuáles deberían ser los costos para cubrir ese tipo de producciones, y finalmente tratar de ver cómo podemos ser más eficientes. A veces las ventajas comparativas desde el punto de vista de producción no necesariamente son las más eficientes cuando no ponen en riesgo su negocio por el tema de que la disponibilidad de agua en el futuro puede ser un riesgo. Entonces todos esos elementos que están viendo en términos de este documento que debe ver la luz a más tardar en el mes de junio de este año. Y bueno, un tema que es importante tomar en cuenta, o sea, hay agua, no es mucha, pero los esfuerzos que están haciendo a nivel nacional, desde el Estado, el sector privado, incluso la sociedad civil, son bastante notorios. O sea, no estamos en el siglo XIX o XX, XXI. Hemos avanzado bastante, el camino es enorme, pero como lo mismo, con lo que dice el título de este evento, las oportunidades son también enormes. Y son oportunidades compartidas que tenemos que asumir entre todos si queremos realmente tener un futuro en el cual el agua alcance para todos y eventualmente podamos satisfacer necesidades no solo humanas, sino ecosistémicas y eventualmente un desarrollo económico más armónico. Muchas gracias.